¿Tú sabías que la Biblia que leemos hoy en día no es la Biblia real, real? ¿A qué te refieres? O sea, bueno, la gente no lo sabe, pero yo estudié traducción, ¿no? Mm, Soy traductora. Y claro, la Biblia y todos los textos religiosos que se leen hoy en día son traducciones. Entonces, claro, no es como cuando traducimos del inglés al español o del español al inglés, que bueno, puede perder un poco de sentido, pero yo qué sé, car es coche y flower es flor. Pero no es lo mismo. O sea, por ejemplo, Jesús hablaba en arameo, si no me equivoco, ¿no? mm. Y los primeros textos que se encontraron, pues de sus enseñanzas, de lo que él vivió y tal, estaban en hebreo, que era el idioma en el que escribían los judíos. Claro, del hebreo se traduce a latín, se traduce a griego, luego eso pasa a un castellano prehistórico. Hay muchísimas traducciones y se pierden 50.000 cosas. O sea, yo, por ejemplo, cuando estudiaba griego en bachillerato, que mucha gente que haya ido por letras puras lo habrá estudiado, había ejemplos en los que, dependiendo del contexto o de lo que el autor quisiera decir, en ese caso, la misma palabra podía significar, qué sé, 7 o 70 o 700 o quiero decir que puede haber tantas cosas que hemos entendido mal de la Biblia solo por una traducción mal hecha. Y sobre todo que también creo que o sea, todos, todas las lenguas de alguna manera que conocemos, al menos en Occidente, están de alguna forma relacionadas con el latín, entonces eso, o sea, es más fácil la traducción porque sí hay palabras que se parecen, ¿no? Pero cuando ya te vas a otro tipo de alfabetos, como que creo que la forma de entenderse una palabra puede ser muy polisémica. O sea, puede ser, por ejemplo, un alfabeto, corrígeme si me equivoco, que tú sabes más de esto, pero en- puede ser es un alfabeto muy polisémico, de que una palabra significa 50 según el contexto, o puede ser un alfabeto pues muy, una lengua o un tipo de escritura o un tipo de lenguaje muy, muy específico, muy, muy específico de que eso significa eso en ese momento, ¿no? Y ya nos pasa con el castellano, hay un Sí, montón de que hay palabras, sobre todo traducidas del inglés o tal, que se nota mucho cuando hay una traducción, por ejemplo, uno puede pensar que el español es español y ya está, pero ves, por ejemplo, los doblajes latinos y los doblajes castellanos y son muy, muy distintos y tienen expresiones, nombres que tienen que ver con la cultura del país, o sea, es como todo un mundo. Y para profundizar un poco en esto, la temática del podcast, un poco para explicarlo, venía de, de lo que ya nosotros en lo privado hemos hablado y debatido sobre el significado de la Biblia y lo que eso ha supuesto después en cómo se ven los matrimonios, en cómo se ve la relación entre el hombre y la sí, en mujer. cómo se entiende la vida a Claro, partir de ahí. en cómo se tiene la vida. Entonces, si no me equivoco, por sacar un caso en concreto, que tú, vamos, esto sí que me suena que tú me habías hablado alguna vez, y es el tema del libro de Génesis en el Antiguo Sí, Testamento, que la famosísima, icónica, bueno, más bien el icónico concepto de que la mujer sale de la costilla del hombre y todo esto, que se hacen sí. como alegorías o sea, son como metáforas pues, extremadamente complejas y raras de entender, pues puede ser, según mucha gente y gente, mm, no sé cómo se dice, estudioso, es que no, ¿cuál es un sinónimo estudioso, por No, ejemplo? estudioso está bien, ¿no? Estudioso está bien. Ilustrado, quizás, no sé. Sí, bueno, básicamente de personas que saben mucho de la Biblia, pues que te dicen hoy en día, y es una discusión que está en auge, que realmente puede no significar eso y puede significar otra cosa muy distinta. Quería que Sí, lo complementaras tú un poco, porque tú sabes más de esto del tema de las traducciones. sí. O sea, hace años cuando, pues eso, cuando estaba acabando la carrera y tienes que escoger un tema para hacer tu TFG y tal, Mm, yo no quería hacer algo como por hacer, quería hacer algo pues, que tuviera que ver conmigo, que me involucrase de alguna manera mm, y que todo ese trabajo que hay que hacer siempre de investigación fuera una investigación que me apetecía hacer y de la que pudiera sacar algo, no sé, novedoso y tal. Y
Y en ese momento que también estaba como un poco pues reconectando con mi fe y todo eso, me surgió esta duda de lo de la traducción, ¿no? Porque es lo que decías tú, si ya hoy en día es complicado, dependiendo de qué palabra, qué cultura, imagínate el primero que cogió rollo los textos sueltos del hebreo y los amalgamó en un latín antiguo. La primera versión de esa Biblia era la Vulgata, precisamente porque estaba escrito como en la lengua vulgar, ¿no? De la gente de tal. Que lo hizo, por cierto, San Jerónimo, que es el patrono de los traductores, porque fue, bueno, pues eso, fue quien tradujo la Biblia, es como el traductor, ¿no? Em, claro, es que es lo que decías tú de las culturas. Una cosa que igual en el año 100 después de Cristo, para, no sé, una población de Asia en concreto, significa algo que si lo quieres llevar a 2000 años después, igual ni siquiera ese concepto existe ya. Y es súper interesante lo de la costilla. Yo esto lo encontré de casualidad, buscando temas y cosas. Lo encontré de casualidad y sé, claro, los conceptos de entrañas, estómago, costilla, barriga, todo eso, que ahora lo tenemos como muy diferenciado, ¿no? Porque con ayuda de la ciencia y el vocabulario y la anatomía y todo eso, pues está todo como muy bien diseccionado. Hace 2000 años no, o hace más, ¿no? Entonces, claro, había una terminología mucho más abstracta, mucho más global, y para hacer referencia al interior, imagínate, del abdomen del hombre o de la mujer, había un solo término. Entonces, según se utilizara, pues tú, según el contexto, tenías que decidir, bueno, pues igual hace más referencia a la barriga o al pecho o a lo que sea, pero había un vocablo, o dos, o tres. Eh, y asimismo las preposiciones también. O sea, dependiendo de dónde se ponían, podían hacer referencia a que algo pertenece a algo o eso pertenece a lo otro. Entonces, por eso que es un rollo y es un lío pensar en cómo San Jerónimo, que vivió muchísimos años después de que Jesús estuviera en este mundo y sin haber conocido directamente a los evangelistas y a los que escribieron todos esos textos, los coge y dice, vale, ¿y ahora esto cómo lo llevo a un plano? O sea, cómo lo traduzco? O sea, sí, con la inspiración de Dios, pero ¿cómo? Entonces, cuando me puse a investigar por encima, flipé porque realmente, si se coge del hebreo tal o cual, igual podemos llevar, no sé, 1000 años equivocados. Y lo que dice realmente el Génesis es que de las entrañas de la mujer salió el hombre, que es lo más lógico, porque biológicamente es lo que pasa, que de la barriga de la mujer sale el hombre. Sí, luego de eso también he tenido otras implicaciones a nivel de, pues, eso de teología, bueno, que cambiarían mucho el relato de la Biblia y también el papel del hombre y de la mujer, y que aquí entras en cosas polémicas también, porque, y en temas muy polémicos, porque la gente en general se suele pegar a un concepto de las cosas según le conviene, Mm. y si a mí me conviene decir que porque claro, por ponerte un ejemplo que yo he leído bastante sobre el tema, em, todo lo que son los evangelios de San Pablo, Sí, como tú bien sabes, ocurren bastante después de la vida de Jesús. sí, claro. Jesús muere, no sé si 100 años antes o 80 años antes, algo así. O sea, él nunca llegó a conocer a Jesús como tal, sino en persona físicamente, sino que lo conoce primero en unas visiones y ya después en su vida, ¿no? Porque tiene fe y como que empieza a evangelizar por ahí. ¿Qué pasa? Que según muchos teólogos, precisamente por eso, sí, tuvo un papel importantísimo, pues fue un poco el que jugó a hacer el marketing, por decirlo así, del cristianismo, de, vale, pues a llevarlo a una estructura jerárquica como la conocemos hoy en día, Ujú. y tiene un papel muy importante en lo que es la religión del cristianismo, pero hay mucha gente que te debate y que te dice, oye, mira, pues igual, San Pablo sí tuvo esa parte que es importantísima, obviamente, porque si Mm. no, no se hubiera expandido a lo que es hoy y no hubiera habido la cultura cristiano-europea que hay hoy. Eh, pero, sin embargo, no tenía a lo mejor realmente algunos conceptos claros. Y muchos de los argumentos que hay en contra de que las mujeres lean, por ejemplo, el Evangelio o que participen del sacerdocio, o sea, de ser curas básicamente, Mm. en la Iglesia Católica viene
del Evangelio de San Pablo, en una carta, no sé qué carta es exactamente porque hice Sí, un montón porque de escribía cartas, muchas cartas. pero en una de las cartas básicamente lo que dice, todo tiene su contexto también, porque era un contexto en el que las mujeres pues, se volvían un poco locas en ese sitio en particular, y entonces como Y que también decía, había como muchas religiones paganas en las claro, que las mujeres tenían el otra, rol de otro rol, sacerdotisa. Entonces, exacto. bueno, Entonces, como que un poco el mensaje, no me acuerdo exactamente, no lo quiero citar tal cual porque no lo sé, pero el mensaje era que, bueno, que las mujeres tenían que estar en silencio en la iglesia y era el hombre el que tenía que... Entonces, a partir de ahí ya se saca toda una doctrina de que la mujer tiene que estar en otro plano cuando no tendría por qué ser así y en ningún caso el propio Jesús lo dice. no, de ¿Sabes? hecho, si Dios es Dios y Mm, si Jesús hacía parte de la Trinidad junto con Dios, él no necesitaría de una mujer para venir al mundo. Quiero decir, hay muchas maneras de repente aparecer o presentarse o manifestarse de algún modo, y escogió una mujer y le dio un gran protagonismo. Y de hecho, dentro de lo importante pues, que es el concepto de familia, dentro del cristianismo, a la familia de Jesús, José y María se le llama la Sagrada Familia, o sea, es sí. muy, 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 muy importante. Y dentro de eso, no escogió que San José, por ejemplo, tuviera el foco principal. José no dice ni una palabra en toda la Biblia, ni una. Y sin embargo, aunque María tampoco habla por los codos, tiene muchísimo protagonismo. Mm, Tanto ahí como en el papel del nacimiento, como a la hora de la muerte. Podrían haberse, no sé, él podría haberse dedicado mucho más protagonismo pues a su, no sé, a su momento salvador y redentor y de la cruz, y sin embargo se refiere a ella, mujer, no llores, o sea, por el camino del Calvario se refiere a ella, cuando está en la cruz se refiere a ella, hay un momento muy concreto y muy decisivo en el que como que la hace madre de todos nosotros, que si le da mucho protagonismo. Y, y, no se excluyen en ningún momento, si tú revisas bien los evangelios, no se excluyen a las mujeres. Siempre se dice, iban con él un grupo de, o sea, sus discípulos y un gran grupo de mujeres, o siempre mm. estaban presentes. Entonces, claro, luego ya entra hasta qué punto tú coges unos textos y dices, vale, tal y como están ahora las cosas, ¿a mí qué me conviene decir? ¿O qué me conviene enfatizar? ¿O qué me conviene ocultar? No creo ni siquiera que fuera una cosa súper medida, sino creo que más bien es una cosa como, o sea, porque uno cuando tiene interiorizado algo, Ya. no es como que conscientemente lo reproduzca, sino que lo tienes interiorizado y es parte de tu ser, es parte de tu personalidad. Entonces, si por ejemplo, eh, a qué vas a tender? A dejarlo en ambiguo, de decir, uff, no sé hasta qué punto la mujer, bueno, Dios, yo no soy Dios, entonces yo no voy a decir Y nada. menos cuando estás en un punto de que quieres Expandir. establecer algo sólido. Sí, vale, pues no lo vas a dejar en ambiguo, sino lo vas a dejar más bien en algo muy concreto Claro. y como cuadraba mucho pues, con el status quo social de la época, ¿sabes? Mm. Entonces, creo que hay un punto importante en si uno es cristiano, seas creyente de toda la vida o no, y creo que se aplica a todas las religiones, en verdad, pero yo soy cristiano, entonces lo hablo desde ese punto y ese prisma, en el que uno tiene que analizar las cosas de forma muy em, racional, o sea, tener mucha fe, pero sí luego ver la parte humana, y la parte humana conlleva un estudio, conlleva un análisis, conlleva una crítica, conlleva pues un montón de variables medibles en las que yo puedo decir, pues mira, esto me parece una idea de olla y esto me parece que es una interpretación muy, no sé cómo explicarte, muy ambiciosa, ¿sabes? Uy, se me cayó un móvil, pero bueno. Em, y claro, ¿qué pasa? Que eso se aplica, pues con el, por ejemplo, eso con el rol de la mujer o también con el rol que tienen los sacramentos en la Biblia, por ejemplo. Em, ¿Quién no dice que la palabra bautismo en ese momento significaba, y nos lo explicaron en teología, si no me equivoco, creo hace poco. Mm. Nosotros vamos a un aula de teología que de vez en cuando, que la verdad que está guay porque aprendemos y nos formamos un poco más sobre estos temas. Y la palabra bautismo no significa, o sea, no tiene las acepciones que
que tenía en esa época. Es decir, en esa época lo que sobre todo significaba era una conexión con lo divino y una conexión Una con muerte sí, a una la muerte a vida lo pasada, material, una porque muerte. además se hacía en otro tipo de edad. Entonces, claro, ahora no tiene mucho sentido que un bebé se bautice y su bautismo signifique muerte a la vida pasada y nacimiento a una vida nueva de plenitud, de conciencia, no, porque es un bebé, no ha tenido oportunidad de hacerlo mal ni de equivocarse. Claro, y justo mi madre me hablaba de esto porque pues, siempre tenemos estos debates de la iglesia, de la fe, de un montón de cosas, y porque ella es agnóstica, no atea, pero es agnóstica y está en ese punto medio, más bien tirando a que pues a lo mejor no creen un Dios castigador, en plan, pues como a lo mejor se le ha hecho pensar o se le ha hecho creer a ella de No, pero sin pequeña. embargo sí sigue la figura de Jesús, al menos De forma, no, como role ella me model. dice que, por ejemplo, se considera cristiana y sí que sigue a Jesús entendiéndolo como el amor y como esos valores de amor, eso dejarlo claro. Pero hemos tenido la conversación de que muchas veces, que dice, o sea, bueno, que básicamente un filósofo lo decía, que la iglesia en lo que ha fallado básicamente es en el tema no sé, usamos una palabra más técnica y más Sí, compleja, pero en el tema básicamente de asumir cosas. ya. Entonces, ¿por qué? Porque luego hay cosas que son como muy reprobables y muy vergonzosas, que la digo como cristiano, o sea, lo digo como, hablando como cristiano, ¿no? De como si lo hiciera alguien de mi familia, pues Sí, porque al final en teoría somos en eso, teoría ¿no? somos una familia, pues, pues te sientes un poco avergonzado, como por Sí, ejemplo es, ya sin hablar de la Inquisición y este tipo de cosas que son muy famosas, sin ir más lejos, no sé si lo conoces, había un códice que era básicamente una especie de índice de libros que estaban prohibidos por la Iglesia. Y estaban prohibidos hasta el punto de que en muchas sociedades europeas, en Italia, Francia, pues podías ir a la cárcel o te podían incluso matar por leer ciertos sí. libros. Y claro, ves la lista y te da vergüenza, porque la lista básicamente toda la filosofía, Sí, por si acaso tu pensamiento se sí, pudiera alejar de... alejar de Dios, cuando realmente creo que en la búsqueda de la razón está Dios Sí, o sea, cada eso vez era más más bien presente. ignorancia, casi miedo, casi falta de fe. Porque si Sí, tú tienes mucha fe, sabes que puedes encontrar a Dios incluso en un escrito que niega su existencia. claro. O sea, Dios es de esa manera. Tú te puedes ir rollo, a hacer un retiro de, pues, voy a ir en búsqueda de, bueno, hay una película que trata de eso, que la vimos tú y yo, no me acuerdo cómo se llama ahora. Ay, ¿cómo se llamaba? ¿De qué? Que era como de un periodista, es una película súper El caso de famosa, Cristo. El caso de Cristo, Sí, que algo era un así, creo. periodista que, o sea, que se vuelve loco porque su mujer de repente se convierte y empieza a ir a la iglesia, no es a la iglesia católica, pero bueno, es una iglesia cristiana, no sé si protestante, Sí. evangélica, bueno, y él como que se vuelve loco porque dice, no, no puede ser que mi mujer, que es tan inteligente y tan no sé qué, de repente le han lavado el cerebro y está metida en una secta. Entonces, intentando encontrar pruebas de que Dios no existía, porque era su investigación periodística, lo acaba encontrando. O Mm. sea, que está, o sea, Sí, está en donde lo mires. Pero, o sea, volviendo al tema de todo esto, o sea, ese es el motivo, ¿no? El miedo y que si realmente, y además te lo he dicho un montón de veces, si tengo la verdad, por decirlo así, la Iglesia sí, Católica es la verdad, no tengo ningún problema en debatir con nadie. ¿Entiendes lo que quiero decir? sí, Porque 100%. o incluso ir a un sitio de culto protestante o lo que sea, porque por una cuestión ya de curiosidad a nivel social, pero entiendes lo que quiero decir, no tengo la necesidad de proteger lo No, mío porque sé que porque lo mío... no lo sientes amenazado. O No, sea, no me me siento salía un vídeo amenazado. el otro día de una mujer, o sea, y no creo que vaya como tan ligado ya a cada religión en particular, sino a la fe personal de cada uno. O sea, me salía un vídeo de como sí, como una madre que es musulmana y la hija pues es agnóstica, ¿no? Y entonces como que la fue a visitar al sitio en el que estaba estudiando, que era un sitio aquí en Europa y no sé qué. Y en el tour que le estaba haciendo por la ciudad, pues entraron en varias iglesias católicas porque arquitectónicamente eran muy bonitas y no sé qué. Y la madre, pues, iba cubierta con su pañuelo y tal, y entraba a esas iglesias y en las iglesias rezaba. Y había algunos comentarios como muy hirientes, eh, incluso de cristianos hacia ella, rollo, pues aquí no puedes rezar tus cosas porque no sé qué, y esto es un templo en el que no sé qué. Y yo lo veo tan, o sea, un acto de tal respeto y amor. Es decir, esa persona entra ahí, sabe que es un sitio de culto y entonces ella lo aprovecha también para su propia fe.
¿no? Claro. Desde el respeto y la admiración, porque la mujer se veía encantada y ay, qué bonito y no sé qué, pues voy a rezar y alá y no sé qué, pero con respeto y con... No Sí. sé, me pareció muy bonito. No, y claro, y como te digo, lo de, volviendo a ese tema de cómo uno interpreta las cosas, que es lo que Sí, lo de estamos, asumir. lo de asumir. em, eh, bueno, primero eso, que está claro que si uno habla con la verdad no tiene que justificarse, no tiene que dar, porque al final tú sabes que estás hablando con la verdad y ya está. E independientemente de que la Iglesia católica como tal sea la verdad o no, yo tengo la certeza de que la verdad es el amor y por lo tanto Cristo no, entonces no tengo como ningún miedo a que nadie me lo rebata, por decirlo Ya. así. Pero como te digo, volviendo a lo de asumir las cosas, da un poco de vergüenza el hecho de que haya existido ese códice y luego ya un punto que ya no era, o sea, punible ni nada, que si era una cosa simplemente que la iglesia como Desaconsejaba. desaconsejaba, ¿no? Sí. Y luego entiendes por qué mucha gente se desencantó con la iglesia, porque dices, claro, es que si la filosofía, que es una cosa que precisamente, si bien entendida, te acerca a Dios, de repente pues la iglesia lo rechaza, lo que Claro. como se ve de fuera es como simplemente un culto y que se basa en una especie de puntos sociales en los que si vas mucho a misa y te confiesas y te bautizas y esto y lo otro Y empieza y a haces crear mil una cosas, brecha. creas una brecha en lo que es la fe y la conexión y la relación con Jesús y el día a día humano. Entonces, una de las, como te digo, volviendo a lo, o sea, un poco atrás en la conversación, lo del tema del bautismo, eh, es muy heavy cómo se institucionalizó el bautismo. Además, nos lo explicaron así. Sí. El día que Jesús se bautizó, con 30 años, se crea la institución del bautismo. Y entonces, además, me parece como gracioso que lo digan así, cuando se crea la institución. Jesús no dijo en ningún caso, voy a crear, hoy queda inaugurada Claro. la institución del No, es bautismo. como que instituye esa práctica porque en teoría lo hace como ejemplo. Sí, pero ya es suponer que él quería que Ya. se usase como ejemplo. ¿Quién no te dice que el bautismo es una cuestión de simplemente encontrar el amor? Y ya está. ¿Quién no te dice? Porque o sea, el bautismo originalmente la palabra significaba eso, entonces también después... Y por eso hay distintos tipos de Claro, bautismo. por eso hay diferentes tipos de bautismo. Claro. Ahora se especifica más porque el lenguaje se ha vuelto un poco más específico a lo largo de los años, pero lo que está claro es que no se puede deducir. Entonces, para mí el problema está en asumir. Porque si uno lo deja como en principio creo que, vamos, Dios me perdone, pero como creo que Jesús lo ideó, que era como que no hay 50 millones de mandamientos. El mandamiento es El sobre amor. el amor, ya está. Entendiéndolo así, tú no tienes que hacer suposiciones de nada, hay cosas que no vas a entender, no lo tienes que resolver, no es algo, ¿qué significa la comunión? ¿Qué significa? O sea, hay como tantas cosas entre medio que lo único que hacen es crear, pues esos ritos, situaciones, bueno, por ejemplo, lo hablábamos en el primer podcast que no llegamos a subir porque había un problema con el audio, que yo tuve, no muchísimos, porque hay sitios en los que directamente es que es imposible bautizarse, pero el problema es para bautizarme. Ya no te digo la comunión o tal. Yo tuve problemas para bautizarme. Es decir, Bueno, problemas. Sí, entendiéndolo Sí. como que no fue una cosa instantánea ni mucho menos. ¿Y por qué? Porque yo lo vi como una especie de muro en el que aquí había alguien subido encima de ese muro y me decía, no, tú te tienes que preparar porque tú como que todavía no eres digno de eso y yo soy el que te va a enseñar aquí a ser digno de eso, cuando en principio el bautismo, como yo lo entiendo, es alguien, o sea, ¿qué preparación necesitas para el bautismo? Más allá de que, o sea, si una persona te La del dice, corazón. claro, te dice abiertamente, entra a una iglesia y te dice, mira, estoy pasándolo muy mal, siento que necesito a Cristo en mi vida porque, no sé, porque me lo dijo mi primo. Y mi primo me lo dijo que me iba a ayudar. Y la verdad que cuando entro aquí lo siento una paz, siento una tranquilidad que no siento en otro lado, quiero bautizarme. Y el cura de esa iglesia, de esa parroquia, tendría que estar bailando y celebrando y, ay, mira, tenemos otro bautizado. Y luego, desde una postura muy de invitación, de servicio, de tal, pues ayudar a esa persona a que poco a poco se vaya integrando en una vida, si es que quiere. Porque es que hay personas que no tienen por qué integrarse en una vida de comunidad, Ya. porque a lo mejor prefieren llevar su fe de una manera muy personal y muy a su bola y muy tal, y no tienen que estar rezando delante de otras personas porque a lo mejor lo ven como un acto muy
muy personal, muy íntimo. No, y pues, O sea, por ejemplo, perdona que te interrumpa, pero tú o sea, hay gente que sí, pero tú, por ejemplo, yo qué sé, te quitas la camiseta en medio de la calle. No, porque para ti es una cosa bueno, que está reservada a tu intimidad o tu intimidad con otra persona, pero a tu intimidad en general, ¿no? Pues hay personas que pueden ver su relación con Dios como una cosa muy íntima. A ese nivel de yo no me quito la camisa en medio de la calle, no porque me dé vergüenza estar con Dios, sino porque Dios para mí es mi alma, está en mi ser, y yo en todo caso lo compartiré con alguien muy cercano, pero no lo voy a estar mostrando públicamente, porque luego se vuelve, si no, que es lo que al final se acaba percibiendo un poco de fuera, haciendo un poco autocrítica, siendo cristiano, lo que se percibe es como es toda una performance, es todo un espectáculo en el que tú vas allí, tú puedes estar, como hemos hablado mil veces, ves a las señoras que llegan allí, están criticándose, insultándose entre ellas incluso, insultando a la de enfrente, la que está sentada en dos bancos más allá. Insultan, llega el cura, se levantan todas, hacen todos sus rezos, se los saben todos de memoria, incluso se intenta como adelantar al cura, ¿sabes? Cuando el cura lo dice, las oraciones o decir las oraciones que dice solo el cura. Mucho, sí. Y luego, por ejemplo, corren y de repente, antes siquiera de que se haya planteado lo que es la comunión, ya están corriendo así, haciendo su hueco para hacer las primeras, comulgan, se sientan y vuelven a criticar. O sea, en ese orden, ¿no? Entonces, claro, te estás como cargando, no por el ritual, no es que el ritual tenga la culpa, pero el ritual, si está totalmente, o sea, si carece de una compañía de la fe y del amor, no tiene ningún tipo de sentido, es un ritual. Es un ritual como puede ser un ritual levantarte por la mañana y lavarte los dientes. Puedes hacerlo con sentimiento, ¿sabes? Con ganas y vamos a lavarnos los dientes porque hoy me voy a comer el día, ¿sabes? Y el mundo. O puedes hacerlo simplemente como, qué coñazo, pero lo tengo que hacer. Entonces, no sé cómo lo ves tú desde ese punto, desde este prisma que te quiero, o sea, como que te quiero abrir, pero creo que eso es el punto principal y viene de todas esas suposiciones anteriores que habíamos hablado a través del lenguaje. A ver. En todo lo que has dicho hay muchísima verdad, pero hay muchos flecos, muchos hilos sueltos. Es decir, lo primero es que si Jesús no hubiera querido que nosotros asumiéramos y que cada uno tuviéramos una visión personal, subjetiva de su palabra, nos la hubiera dicho tal cual. En plan, yo qué sé, que lo dijo también con algunas cosas, pero la mayoría de sus enseñanzas eran en forma de metáforas, ¿no? Y de planteamientos que no eran muy concretos, no era, mira, si tienes talento, desarróllalo y ponlo al servicio de los demás, haz eso, ¿vale? Todo lo demás está mal. No hablaba así, hablaba, pues voy a contar la historia de los talentos. Llegó un día un labrador que tenía, él hablaba en esos términos, ¿no? Entonces, si él hablaba en esos términos, a mí lo que me hace entender es que efectivamente él busca que cada uno asuma para sí mismo lo que eso le dice a él personalmente. El problema Claro, es cuando la de interpretación eso, es lo que claro, digo. el problema es cuando de eso haces un dogma universal. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que se crea ese dogma universal, hay una distancia muy grande entre la gente que sabe, la gente que no sabe, la gente que incluso es analfabeta, la gente que... Por eso la mayoría de lo que se enseñaba en ese momento era a través de los retablos. Los retablos normalmente en las iglesias o los cuadros o las paredes de las iglesias están llenas de imágenes porque a nivel representativo, pictórico, era muy visual y era la manera que tenían las personas que sabían de enseñarle el Evangelio a los que no lo sabían. O sea, esa fue la primera Biblia, por así decirlo, la primera catequesis fue esa, porque la gente no sabía leer ni sabía escribir, entonces, pero los dibujos sí los veía. Entonces, si veían a María subida en un burro con un niño y un señor al lado, pues le podían explicar, mira, esta es la huida de Egipto, porque no sé qué y no sé cuántos. Entonces, a mí eso no me parece mal el hacerlo algo generalista. Es decir,
yo lo traduzco así, lo he asumido así, ahora vamos a hacer que esto sea, y si tú no lo asumes como yo lo he asumido, mal. Eso es lo que está, lo que en mi opinión está Eso es a lo que me refiero, sí. mal. Eso, exacto. Pero luego yo sí que veo extremadamente sano, no una crítica destructiva, no, pues esto que dice aquí, pues yo lo veo así, no sé qué, y quien lo vea distinto, pues que le den, no, sino que cada uno lo interpreta de una manera y ni siquiera la misma persona va a interpretar la misma parábola, por así decirlo, o el mismo pasaje de la Biblia igual en un momento de su vida que en otro. Y si no, no habría estudios bíblicos. Quiero decir, una vez la Biblia es traducida, se acabó. En plan, cerramos las escuelas de teología, las escuelas de estudios bíblicos, las cerramos porque ya está dicho, ya está escrito. Y sin embargo, hay muchísimas corrientes teológicas, mismo dentro del propio catolicismo, siguen debatiendo los sacerdotes entre sí, los estudiosos entre sí, la gente del común entre sí. No, pues yo esto creo que Jesús se refería, no, pues yo esto creo que... Y creo que es lo sano, porque la palabra yo la veo como muy universal, muy eterna, y quizás hace 100 años algo significaba algo, y quizás ahora eso mismo signifique otra cosa totalmente distinta, y en 100 años signifique otra, pero es universal. Claro, pero por eso te digo que igual me expliqué mal o me malinterpretaste, pero con asumir me refería a asumir como institución, porque yo claro que, o sea, está claro que, que Jesús o sea, buscaba, tenía como objetivo que cada uno, en la medida en la que pudiera entender, entendiera, y la única forma en la que algo es universal es mediante una metáfora, porque yo te puedo explicar un lenguaje muy técnico una cosa que un niño de 5 años no va a entender, pero en cambio la metáfora la entiende a su manera, en su nivel de conciencia el niño, pero la entiendes tanto tú como él. Yo lo que me refería es a asumir a nivel institucional, que es Sí, lo sí. que a pesar de que haya corrientes, claro que sí, de pensamiento con muchas cosas, eh, hay ciertos puntos que siguen siendo suposiciones muy como de fuera de juego, es decir, o sea, muy locas, o sea, Sí, sí, que se han, o sea, que se que han no están llevado. basadas en ninguna cosa muy pragmática. Hay otras cosas, que sí, hay cosas que son pragmáticas, y es, por ejemplo, el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús le enseñó a los Sí, discípulos. porque Jesús en ese caso dijo, ¿queréis una oración? Apuntad. Y Sí, así la vale, apuntaron. eso es pragmático, Sí. pero no es pragmática, no es pragmático ni el bautismo, ni la comunión también. Por eso, Haced esto en conmemoración mía, claro, ya. pero hacer esto, ¿qué quiere decir hacer esto? Claro, pero es que ahí Es ya que, va. claro, Pero por eso, porque hay pero el distintas problema, sí, iglesias. pero hay distintas iglesias cuando no debería haber distintas iglesias. Debería Ya. haber una iglesia cristiana en la que todos se incluyen, porque a pesar de que uno entienda la comunión de una manera, porque hay que expulsar o, viendo desde la otra perspectiva, ¿por qué me tengo yo que ir Es si... que, ¿sabes qué pasa? Que eso es muy gracioso. No sé si pegará mucho para este podcast o se merece un podcast aparte, pero mucha gente cree eso mismo, de que la iglesia, pues en su afán por, no sé, de dictatorial, de decir, pues esta es la única manera, o sea, todos los que pensaban distinto los echó. Y es totalmente al contrario, es en plan, de repente salía algún sacerdote o salía algún grupo étnico de algún sitio y decía, nosotros lo entendemos así, nos piramos y creamos nuestra propia rama de la iglesia cristiana, ¿vale? Pues iros. Pero Claro, desde el principio, que esto sí que hay que tenerlo muy en cuenta, nunca se ha dejado de pedir en la Iglesia Católica, puede ir a una misa cualquiera, te reto al que esté viendo esto, de que vaya a cualquier misa en cualquier momento, siempre van a pedir por la unidad de los cristianos, siempre. sí, 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 no, pero eso no lo dudo, pero también, quiero decir, es lo que digo, las palabras al final se tienen que verse acompañadas de los hechos y no por poner la responsabilidad sobre la Iglesia Católica, ni mucho menos. O sea, hablo de la responsabilidad de los cristianos en general, Claro, pero es que no de todos quieren ser, esa unidad. ya, pero ya sí, luego entran intereses de personales, de yo soy la verdad y los demás no. Pero lo que quiero decir es que eh, es de todas las maneras excluyente desde el momento en el que uno dice esto es así y tal. O sea, quiero decir, con Dios, yo no me atrevo a decir Dios quiere esto. No, Que puedes, tú lo- puedes saberlo para ti mismo. puedo pensar que para mí quiere X cosa porque yo me entiendo conmigo mismo, yo me entiendo con Dios, Y pero porque lo has rezado y lo has claro, pero reflexionado y ¿cómo todo. sé yo si tengo siquiera el nivel de conciencia como para saber lo que quiere Dios en general del mundo, de las personas, del bien, del mal? O sea, que Ya. son cosas extremadamente Aparte de que complejas. nos amemos, que fue lo que dijo. Claro, Como yo os he amado, es decir, sí, Él dio la vida por nosotros, entonces nosotros a favor del amor deberíamos estar dispuestos a dar la vida por los demás. sí, y por eso que al mezclar, que eso es una de las premisas un poco del protestante,
que de repente se empiezan a mezclar rezos de Jesús con rezos que no son de Jesús, que se empiezan a mezclar un montón de cosas y en un principio el protestantismo nació por una cuestión de como de incongruencias muy heavy del catolicismo. Luego al final ha acabado siendo incongruente en sí mismo el protestantismo y en general todo, pero en un principio nace por eso y tiene todo el sentido del mundo. Pero lo que creo que, ya como por concluir este tema y el podcast, porque no sé si llevamos, ¿cuánto llevamos? No lo sé. No sé si eso nos va a cortar la cámara, a ver. ¿Sabes que yo sentí un ruido hace bastante al principio del todo? No, en esta cámara. Está grabando. ¿Pero y esta también? Esta también. Sí, a ver, sí. Vale. Pequeña interrupción técnica. Pero como digo, por concluir un poco este tema, creo que todos los temas que tienen que ver con Dios, como el propio Jesús decía, y yo sacando aquí una interpretación mía, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo podría darle una vuelta e interpretarlo así. Es decir, lo que tiene que ver con lo mundano y con lo humano, sí, lo podemos como asentar como una doctrina, por las doctrinas filosóficas, las doctrinas científicas, no sé, hay miles de formas de asentar unas bases, ¿no? Pero con lo que es de Dios, creo que tendría que ser una cosa muy universal en la que no se hace, porque ya es el momento de lo que te digo, ya creas un sacramento, por eso hay tantos cristianos de diferentes tipos, están los ortodoxos, los evangélicos, los católicos, los protestantes, ¿por qué? Porque uno dice, no, pues yo lo entiendo así, ay, ¿por qué no entiendes así? Y hay una forma realmente de saber si uno está en lo correcto y otro no. No, por eso todos son cristianos. Claro, pero el problema es que yo veo... Lo que pasa es que a la gente le gusta mucho... Le gusta ser de un club diferenciarse, es eso, ser de un club y ser el mejor y ser el que lleve la verdad. Por eso tampoco triunfan los partidos de centro. ¿Qué es el centro? ¿A quién le gusta el centro? ¿A ti te gusta decir, pues yo soy de derecha? Si a ti te gusta decir, pues yo soy de izquierdas, pues yo soy súper liberal. A nadie le gusta. A mí sí. Y pero yo sé que también... eso creo que tiene que ver con un cierto bajo intelecto, o sea, porque, quiero decir, eso tiene que ver con ser identitario, ¿sabes? Y la identidad, basarla en cosas externas, es de poco intelecto, o sea, quiero decir, es de no haber... Sí, pues ahí fuera todo el mundo está basando su identidad en pertenecer a grupos eso, pequeños. Pero sí, pero yo no lo niego, pero, o sea, te digo porque es un poco la realidad que tenemos y el ser humano es así, el ser humano es tribal y es nosotros los blancos somos mejores que los negros somos mejores que los blancos, tenemos más historia. Y cuanto más pequeño, más selecto sea mi grupo y más se diferencie de los demás, más importante es y más interesante es. Claro. Entonces, bueno, yo lo que pienso es eso, que creo que y hemos tenido todos estos debates y de que nos han ido saliendo a medida que pues, yo he tenido mi proceso, de situaciones como un poco surrealistas, de por ejemplo, eso con la iglesia, de estar, por ejemplo, esta anécdota es muy graciosa, de estar en los cursillos prematrimoniales. Tenemos que hacer un podcast solo de eso. De rollo, relaciones, matrimonio y lo que se aprende en los cursillos prematrimoniales. Total. No, y son unos cursillos que se hacen básicamente antes de casarte. Sí, la iglesia te obliga un poco a que te formes, entre comillas. O que compartas con otra pareja la preparación de tu boda. Claro. Sí. Y un poco como para disuadir a las parejas que se están casando pues por el paripé. Por el paripé, sí. Y entonces en ese cursillo como que de repente estaba hablando del tema del sacramento de matrimonio y de repente pone como un caso que era básicamente el mío, porque yo en aquel entonces no, yo no estaba bautizado, porque no lo había podido, y eso que estuve unos meses en catequesis, pero por muchas cosas pues no pude seguir. Y yo no estaba bautizado y de repente tenía que escuchar a ese señor decir, no, mira, es que en ese caso, en los casos en los que uno no está bautizado y otros sí, la bendición del Espíritu Santo y de Dios y tal cae por un lado, pero por el otro no. Caería en ese caso solo sobre ella. Solo sobre otra persona, bueno, quedaría sin esa gracia. Y entonces, claro... Yo recuerdo tu cara. Sí, es como... Cara. No, y es como, tío, o sea, ya la cagaste, ¿sabes? Porque, lo siento, ya la cagaste. Es más, se lo conté a mi madre el otro día porque no le había contado la anécdota y se rió un montón y me dice, pero por Dios, ¿pero cómo va a ser? ¿Sabes qué? O sea, de ahí es lo estúpido de que un humano... Es contradictorio. O sea, es lo estúpido de que un humano intente como bajar a Dios a tierra. No lo puedes bajar, Dios, no lo juegas a ser Dios porque quedas mal. ¿Tú qué sabes sobre quién baja la bendición? Sí, exacto. Quiero decir, porque tú no ves los corazones y Dios no ve con los ojos del... O sea, le está escrito, no ve con los ojos de
de la cara, sino que ve con los ojos del corazón. Entonces, si esa persona igual está más receptivo el corazón de la persona que no está bautizada en ese momento a recibir esa bendición que el de la otra. Exacto. Tú no lo sabes como cura porque eres un humano. Entonces, el único que lo sabe es el que baja con la bendición, que es Dios. Sí. O sea, tú simplemente, pues, sirves un poco como de, no sé, como de debería servir de nexo. Como de canal, como de nexo, claro, Sí. pero eres simplemente una herramienta. En ningún caso eres el que hace, el protagonista. El que obra. Claro. No obras nada. Bueno, yo entiendo que habla también desde lo aprendido y entiendo también que en cada época esas cosas cambian. No es que igual no cambia la materia en sí misma que enseña, pero sí la manera de entenderlo. Entonces, pero Claro. bueno, en ese momento fue fue gracioso y fue, no sé, a mí me dio pena. O sea, realmente me dio pena de decir, me parece limitar tanto a Dios. El decir, no, sobre uno sí, sobre otro no. No, y mi madre me dijo con eso, justo me dijo, pero de verdad él se cree lo que está diciendo. Porque Claro. si se lo cree, dice más de esa persona que de ti. Pues de que ti, obviamente, claro que sí. Claro que te cae la bendición. Pero igual fue una expresión, quiero decir, igual Sí. lo que él decía era, claro, a ver, por lógica, si uno tiene los sacramentos y el otro no, uno cree en esos sacramentos y en esas bendiciones y en todo este mundo espiritual y el otro no. No, pero ves, es el juntar los sacramentos, que es una cosa religiosa, humana, en todo su aspecto es humano, con la espiritualidad. Ya. O sea, entonces de repente, eso, alguien que no cree en la iglesia no puede ser espiritual y no puede ser tal. Pues Ya, no es verdad. Hay un montón de O gente. no, o entonces ahí nos cargaríamos que antes de que existiera iglesia como tal, los apóstoles o las personas que escucharon a Jesús y que en su momento se convirtieron, pero por, Y que no eran por religiosos razones como históricas tal. Claro. temporales, no le dio tiempo a pertenecer a una iglesia, ¿no eran espirituales? Sí, claro que Es que sí. por eso. No, y es una tontería. Y al final, luego todas esas cosas, lo único que hacen es crear barreras. Y todo, ¿en qué resulta? En lo que vemos hoy en día. Que Crear tú vas barreras. que tú vas a misa y lo que normalmente, en principio, según como creo que sí que lo tenía la intención Jesús, de que fuera como una especie de fiesta, ¿sabes? Por eso se dice fiesta, ¿no? En realidad debería ser como una asamblea. Sí, como una asamblea, una fiesta y una reunión de jóvenes, niños, tal, adultos, viejos. De todas las edades. No sé qué. Y lo único que ves es a viejitas que van ahí por hacer el paripé, muchísimas iglesias, y luego ves que la juventud está totalmente alejada, quitando casos muy... Sí, aunque ahora hay movimientos, pero también me da pena que muchos de esos movimientos sean como muy, no sectarios, pero como muy disgregadores según la edad. Claro. En plan, sí, o sea, puedes ir a un sitio que tú sabes que va a haber una adoración o una misa de no sé qué y va a ser todo jóvenes, porque tú y yo ya hemos estado en ese caso también, y son todo jóvenes. Y sin embargo, si vas a otro contexto, son todo viejitos. Bueno. No, debería ser una comunidad en general, en todo caso, y que sea, como digo yo, un sitio para encontrarte con Dios, pero que no sea en ningún caso todas estas cosas, el precepto de no sé qué, de la obligatoriedad de las misas. O sea, es como que, pues eso parece que, como lo que hablamos en el primer podcast que subimos hace poco, que parece que, bueno, que si no vas a misa es que no sacaste tiempo para Dios. ¿Y tú qué sabes? Si yo saqué tiempo para Dios o no, porque tú muchas veces, y me lo has dicho, en plan, que, pues, que has tenido una conexión con Dios en un momento particular y no tenía nada que ver con la misa y no tenía nada que ver, te estabas en casa a lo mejor o estabas por ahí. Dios se manifiesta también en los de miles de demás. Maneras, Quiero decir, claro. también está escrito, ya que en este podcast pues hablábamos de la Biblia y de los escritos y de la tal, Jesús lo dice, o sea, siempre que habéis visto a ese que estaba hambriento y lo habéis alimentado, pues a mí me habéis alimentado. O sea, ellos decían, pero ¿cuándo hemos visto a alguien que...? Y él se refería a que él se hace presente en los demás. Exacto. Es así. Entonces, bueno, creo que o sea, la verdad que este podcast ha sido muy interesante y creo que lo hemos hecho bastante bien porque, o sea, hemos hablado con bastante propiedad. Autoaplauso. No, pero que hay que reconocerlo, coño, que hemos hablado con bastante propiedad, por lo general, y no sé, también vamos a probar un poco con las duraciones de los podcasts, a lo mejor unos más largos, otros más cortitos, iremos probando. Este no sé cuánto ha durado, tiene que ser por lo menos 40 minutos por ahí, o igual menos, no sé. O más, no sé. Pero bueno, este año 2026 creo que va a ser un año muy guay para Manifesto y para Astro, que es nuestra empresa, que creo que hemos hablado alguna vez de ella, o al menos, bueno, ya escucharon hablar de ella. Y nada, bueno, es quien ha producido todo este podcast, así que nada, espero que les haya gustado un montón el episodio. No sé si tienes algo más que añadir. No, bueno, simplemente
ya que hablábamos como en la Biblia y tal, instar a la gente, o sea, aunque no crean nada o lo que sea, a que la lean y así también como que nos dé un recordatorio a ti y a mí, porque nosotros lo tenemos pendiente también, leerla juntos. Pues porque es muy interesante, ya fuera de a nivel religioso. Hombre, la historia de la humanidad, como resumida en un libro en los últimos 2000 años. O sea, quiero decir, Sí, entiendes muchas cosas, si entiendes la Biblia, entiendes otras muchas cosas que han pasado, pues porque viene a partir de ahí, la mayoría sí, de la sobre historia todo moderna viene a partir de ahí. quien esté enemistado o enfurruñado o de espaldas a la iglesia, Mm. pues le recomendaría que, pues, si quiere que siga de espaldas a eso, pero que le abra la puerta, que le dé la oportunidad a la Biblia y a partir de ahí, pues que, bueno, no sé, que empiece un poco a discernir si sí, si no y lo Claro, que, porque para cada uno es distinto. sí, para cada uno es un mundo. Pues bueno, creo que ha sido un episodio muy guay, como te digo, y nada, espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.